Bienvenido cada uno aquí en este domingo. Bueno, que quizás algunos se sorprende que nuevamente no está Nico. Igual mencionar que su hija tuvo una operación de apendicitis la semana pasada, pero igual como producieron como unos problemas con eso y su hija ahora está nuevamente hospitalizada. Entonces, como iglesia igual estamos orando por él y por la Trini, por la familia en general, para que el Señor suple en toda la necesidad. Y en ese sentido, a mí me llegó la solicitud de hacer la predicación último momento. Como le llegó la semana pasada al hermano Rigo. Bueno, por amor a la iglesia, estamos aquí. Bueno, Nico había comenzado hace 2 semanas una miniserie sobre el matrimonio. Y prácticamente alcanzó a hacer una introducción del tema. Y la semana pasada ya tuvimos un poco más profundidad en los temas esenciales de cómo podemos vivir este matrimonio y los roles que el Señor nos ha entregado como esposo y esposa. El esposo en este sentido, como pudimos escuchar en las palabras de Efesios, es la cabeza, y este es el llamado divino en primer lugar para ser líder y responsable del matrimonio. Es de la misma forma que Cristo ama y está con su iglesia, que somos nosotros, que es un liderazgo servicial. ¿Ya? Nosotros como hombres casados también deberíamos tomar esta responsabilidad y liderar como cabeza nuestro matrimonio. Y de la misma forma la mujer tiene el rol de la sujeción. El llamado divino de la esposa es honrar y afirmar el liderazgo del esposo y ayudar en llevarlo a cabo de acuerdo con la voluntad del Señor. Y el desafío de ella es respetarlo, como el desafío del hombre o el esposo es amarla. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su rol, pero cada uno también tiene su desafío en este sentido. Y también en el mismo relato podemos ver en Efesios que deberíamos someternos unos a otros en temor de Dios. Entonces quiere decir que igual hay un sometimiento mutuo que deberíamos cumplir ante el Señor. Igual es importante cuando entramos hoy en día en el tema no solamente del matrimonio, pero también el divorcio, que lamentablemente también es una realidad que a veces existe. Todos nosotros hemos experimentado o hemos visto de cerca o quizás un poquito más lejos este hecho de un matrimonio fracasado. El pecado finalmente reunió la armonía del matrimonio. Algunos maridos piensan que la separación o el divorcio puede ser como una liberación o idealizan como hasta incluso estar con otra persona posteriormente. En el mundo, como este es un trámite que se hace fácilmente y uno puede decir que se acabó el amor, por ejemplo. Nosotros como discípulos, como hablamos también hace 2 semanas pasado, tenemos otra forma de vivir porque no solamente creemos en Jesús, también lo queremos seguir. Y como discípulo es un gran desafío, obviamente.
Y nosotros como discípulos deberíamos dar un valor distinto al matrimonio. Bueno, hasta incluso podemos ser discípulos de Jesús. Igual es una realidad que a veces ocurre un divorcio, y podríamos estar aquí también con personas que han pasado por este proceso. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos a como iglesia? Porque estas personas realmente podrían pasar por emociones fuertes de fracaso, culpa o un sentimiento de soledad. También hay muchas cosas prácticas que puede como herir o puede profundizar las heridas que ya existen. Por ejemplo, solucionar temas con los hijos. También puede ser que ciertas relaciones que antes eran cercanos ya no te toman en cuenta por el proceso que ha pasado, ciertas tensiones familiares. Entonces, bueno, yo creo que todos pueden imaginar cómo sería pasar por un proceso así, y tampoco muchas veces no tan lejano, ¿ya? Porque cada uno conoce a alguien que ha pasado por este proceso, y también en la iglesia puede haber personas que han pasado por este proceso. Entonces, ¿cómo podemos responder como iglesia a esto? Y hay dos formas en que deberíamos responder. En primer lugar, acompañar a las personas divorciadas mientras están afligidas y en un proceso de arrepentimiento por la parte suya de los pecados que pasaron. Y permanecer juntos durante este proceso de transiciones dolorosos, incorporando a ellos en nuestras vidas, para que ellos también puedan aprender de disfrutar el perdón y tener una nueva fuerza de vivir en obediencia a Cristo, ¿no? Porque Él obtuvo cuando Él murió en la cruz por nosotros. Entonces es muy importante como iglesia que podemos acompañar y no solamente juzgar a la persona, pero también acompañar en este proceso. En segundo lugar, tenemos que tener una postura firme en cuanto al divorcio, porque la Biblia claramente expresa un odio hacia el divorcio, y nosotros como creyentes y discípulos de Jesús deberíamos compartir este mismo odio hacia el divorcio. También explicar las razones por qué es así y por qué es la voluntad del Señor. Y también saber cuáles son los argumentos bíblicos para eso. Bueno, volvemos un poco al matrimonio, porque llegamos un poco fuerte a esta realidad. Bueno, para la iglesia es una oportunidad, obviamente, de acompañar y predicar, porque sabemos que la iglesia no es para la gente buena, pero es para los pecadores. Entonces, de ahí se me incluye a mí también, y ahí en este sentido todos somos culpables ante el Señor. Pero sí es una oportunidad para que podamos estar juntos en estos procesos. Pero también es bueno recordar el diseño de Dios para el matrimonio, porque es mejor obviamente evitar esta situación que podría pasar. Entonces de allí llegamos también como al propósito del matrimonio, y recordamos también los versículos de la semana pasada de Efesios 5 de 31 a 32, dice: por esto
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Entonces quiere decir que el matrimonio es una representación del amor que guarda el pacto entre Cristo y la iglesia. Entonces nosotros dentro de nuestro matrimonio podemos representar este amor que Cristo tuvo por su novia. De la misma forma podemos recordar que Él compró la iglesia por su muerte en la cruz. Por su amor y su gracia jamás la dejará. De la misma forma nosotros en nuestros matrimonios no podemos terminar nosotros, humanos. También de la misma forma en que Jesús respondió esta pregunta de los fariseos. Pero ¿cómo podemos vivir este matrimonio para la gloria de Dios? Bueno, el matrimonio existe para agrandar la verdad y el valor y la belleza y grandeza de Dios. A veces los matrimonios cristianos invierten poco tiempo en buscar la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo su Hijo. Por lo cual el desafío es conocer más al Señor, y amarlo a Él y valorar su gloria sobre todas las cosas. Esta es la clave de vivir en matrimonio. En concreto, hay dos formas en que Dios brilla a través del matrimonio. Uno es lo que vimos un poco la semana pasada, cumplir los roles que Dios nos ha entregado para el esposo y a la esposa. Como explicamos, Jesús murió por la iglesia. Asimismo, nosotros tenemos que entregarnos a nuestros esposos. En segundo lugar, es un nivel un poco más profundo, es la abnegación. Este también es importante porque diariamente nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Bueno, no solamente es algo que deberíamos hacer dentro del matrimonio, en general tenemos que vivir de esta forma, pero especialmente dentro del matrimonio. De esta forma podemos tener una satisfacción superior en Dios que da una esperanza y que sostiene nuestros corazones. No deberíamos hacer estas dos cosas a través de un cumplimiento legalista, ¿no? Solamente podemos hacer en la búsqueda al Señor. Podemos cumplir esto cuando el Señor está reinando en nosotros, en nuestros corazones, y de esta forma podemos cumplir estos roles, pero también este sometimiento y la abnegación mutuo, negarse a sí mismo. Entonces llegamos al punto en que los fariseos, preguntan si es lícito el divorcio. Recordamos ahí que un matrimonio, vuelvo un poco al texto, que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no separa el hombre.
En primer lugar, recordamos esta unión. Esta unión no es algo que son dos partes, no, es una sola carne. Entonces, al casarse, somos una, junto con nuestro cónyuge. En segundo lugar, recordar también la creación de Dios. Es que el Señor creó este matrimonio. Este matrimonio en el que estamos, Él lo creó. Y en tercer lugar, recordar que esta unión, que es una sola carne, que fue creado por el Señor, el hombre no lo puede separar. Bueno, son versículos en que uno piensa ya, pero igual es raro que en el Antiguo Testamento fue todo como un poco más tolerable esto y menos estricto y menos radical. Y es verdad, es que Jesús no solamente llegó a confirmar la ley de Moisés, pero vino a cumplirlo. Dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Él vino a confirmar, pero también para cumplir. Entonces Jesús nos pide a sus discípulos una obediencia radical. Y hay más ejemplos de eso. Seguimos en Mateo 5, versículos 21 a 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo que antes la ley solamente decía que era el problema matar a alguien, pero ahora con el cumplimiento de Cristo, Él pide en nuestro corazón también, porque el odio ya es el primer paso en que querer eliminar a esta persona. También, un poco más adelante en el mismo capítulo de Mateo, vemos, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces aquí el mismo concepto. El Antiguo Testamento habla de que no se puede caer en adulterio. Pero Jesús dice, lo que tú ves con tus ojos, ya significa y tú tienes un codicia en tu corazón, en ese sentido ya estás mal. Entonces también en este sentido en Cristo somos elevados a un paso más alto, ¿ya? De la misma forma fue dicho por Moisés en Deuteronomio que es lícito repudiar a su mujer a través de un carta de divorcio. Pero Jesús les dice que lo que Dios juntó no separa el hombre. Entonces podemos ver esta misma línea aquí en este principio. Y también recordando que en Cristo sí se puede cumplir estas cosas. Jesús no solo vino a cumplir la ley en su propia obra, pero vino a llevar a su pueblo a una comprensión de la ley y una obediencia radical a la ley que no solamente se basa en la ley, pero en sí mismo. Quiere que cumplimos en él. Por tanto, refleja la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros y refleja especialmente el Evangelio, la obra de Cristo que guarda el pacto en el Calvario para su iglesia.
el propósito de los casados que tienen con su matrimonio es mostrar esta verdad del Evangelio. Entonces, que Cristo muere por su iglesia y lo ama a su iglesia por amor, y Él no rompe su pacto, porque no deja a su novia, que es la iglesia. Bueno, quizás ya estamos hablando mucho sobre para los divorciados, o quizás los que viven en este matrimonio, pero también queremos hablar un poco acerca de la soltería. Bueno, la soltería incluye solteros, viudos y divorciados. Bueno, en primer lugar, es importante recordar que no es necesario preocuparse por estar soltero, viudo o divorciado, pensando en que quizás te falta algo, porque esta es idolatría. Como expresó el hermano Rigo la semana pasada, él dijo: Cristo es tu esposo. ¿Qué significa eso? No, quiere decir que estamos completos en Él, independiente de nuestra condición. Quiero compartir también un pequeño relato de un libro, Preparación para el matrimonio, de John Piper, acerca de este tema. Dice: ni el matrimonio ni la soltería deben ser idolatrados o temidos. No la belleza del matrimonio como una representación física del pacto de amor entre Cristo y la iglesia, y tampoco no la belleza de la soltería como representación física de la naturaleza espiritual de la familia de Dios. La familia que crece no solo por el sexo y la procreación, sino por la regeneración y la fe. El matrimonio y el celibato pueden ser igualmente idólatras. Los cónyuges pueden adorarse mutuamente, o adorar el sexo, o adorar a sus hijos, o adorar al poder adquisitivo de doble ingreso sin hijos. Los solteros pueden adorar la autonomía y la independencia. Los solteros pueden considerar el matrimonio como un compromiso cristiano de segunda clase, con el impulso sexual de uno. Las personas casadas pueden considerar la soltería como un señal de inmadurez, irresponsabilidad, incompetencia o incluso homosexualidad. Lo estoy tratando de aclarar es que hay maneras de estar casado que exaltan a Cristo, y hay maneras de estar soltero que exaltan a Cristo. Hay formas de usar nuestros cuerpos, nuestros apetitos físicos en el matrimonio y en la soltería, que dan mucha importancia a Cristo. Este sale de este libro. Entonces el Señor nos llama a examinar nuestro corazón, si hay idolatría dentro de eso, o preferimos estar en otra condición a que el Señor nos ha definido. No deberíamos idealizar el matrimonio cuando estamos solteros, porque de ahí podríamos tener un ídolo. Sin embargo, el Señor nos llama a arrepentirnos y a aceptarlo a Él como todo lo que necesitamos. Bueno, hasta aquí tenemos la parte de la reflexión en cuanto al texto en específico, pero también hemos pensado en algunas preguntas concretas que podrían salir de esto, ¿ya? Porque uno puede tener una cierta experiencia, puede conocer a alguien en cierta condición, y puede haber también quizás diferentes posturas que uno escucha
de un lado o del otro, pero como iglesia también tenemos la responsabilidad también de entregar una pista en este sentido. Entonces, una de las preguntas que podrían surgir de esto es si la violencia intrafamiliar es una causa válida para un divorcio. Como en todos los matrimonios, debemos recordar que un matrimonio es entre dos pecadores. Y necesitamos uno a otro en el proceso de perdón, reconciliación y santificación. En caso de no hacer bien alguna cosa, una confiese sus pecados y pide perdón a su cónyuge y al Señor. Idealmente, este proceso es mutuo, en que ambos reconocen que son pecadores y necesitan el perdón del Señor. Muchas veces nos gusta hablar de los problemas que ocurren dentro de nuestro matrimonio. Bueno, a veces me incluyo a mí mismo, que pienso que, bueno, esta cosa es mejor resolverlo solo, no sé. Y es una tendencia que tenemos, que intentamos a veces esconder las cosas. Pero es muy sano compartir con otros matrimonios creyentes de confianza este tipo de dificultades. En ese sentido, hay también un copastoreo que podríamos aplicar como iglesia y que incluye también a los matrimonios. Es muy sano compartir, por ejemplo, con otro matrimonio para bendecir a ellos, para conversar temas difíciles y orar también juntos por estos temas difíciles. Sin embargo, hay casos que un cónyuge no reconoce su pecado, no busca el perdón de reconciliación. Este pecado, en caso de extremos, puede resultar un abuso del esposo hacia su esposa. La esposa puede sentirse avergonzada, triste y enojada. En este caso, en caso que estés en esta situación, hay que reconocer que Dios no agrada ningún tipo de abuso. Además, el pecado destruye el matrimonio, por lo cual, aunque el esposo no quiera, es importante pedir ayuda. Como iglesia, la violación intrafamiliar no es un argumento para un divorcio, ya que lo que Dios juntó, el hombre no lo separa. Sin embargo, acompañamos y buscamos reconciliación. Este puede significar que es necesaria una separación, ojalá temporal. Como iglesia debemos acompañar en la confrontación también del esposo y llamarlo a arrepentimiento. También puede ser necesario de cumplir la ley para que la esposa haga una denuncia. Sin embargo, esta denuncia se podría verlo como parte del llamado de arrepentimiento, y el Señor nos ayuda como iglesia con estos tipos de situaciones. Es un primer caso un poco fuerte, pero una realidad también en nuestra cultura que podría ocurrir. Otro caso: si una persona divorciada se ha casado nuevamente, ¿debería abandonar el matrimonio actual? Al leer los versículos 10 y 11 del relato de hoy, podemos recordar que en el fondo dice: cuando la persona, después de una separación o un divorcio, se casa nuevamente con otra persona, se trata de se trata de un... Se me fue la palabra.
se trata de un adulterio. Es fuerte estos versículos porque podrían calificar quizás un posible segundo matrimonio como inválido, ¿no? El segundo matrimonio, mientras el primer cónyuge todavía vive, es un hecho de infidelidad del pacto matrimonial. En este sentido es adulterio. Se ha declarado hasta la muerte nos separa. Y un cristiano debería cumplir independiente del otro cónyuge rompe este pacto. Sin embargo, la persona que se encuentra en el segundo matrimonio no debe romper su segundo matrimonio. El matrimonio no se debe haber efectuado, pero una vez que existe no debería ser roto por el hombre. Entonces el mismo principio de lo que se habla del matrimonio en general. Este matrimonio sí es válido porque se han declarado los votos y existe una unión sexual. En este pacto matrimonial es limpiado por la sangre de Jesús y apartado por Dios. Por lo cual, si alguien divorciado se arrepiente, no debe considerar su actual matrimonio como un adulterio continuo. Un argumento para esto también se puede encontrar en Juan 4:18, cuando Jesús se junta con una mujer samaritana en un pozo. Él indica que esta mujer tiene 5 matrimonios, pero con el actual hombre no es su esposo. Entonces quiere decir con esto que de alguna forma, aunque no fue bajo de los estándares del Señor, todos estos matrimonios, igual el Señor reconoce que existen. Bueno, hay harta de información hoy día, pero vamos por la tercera pregunta. Es que de repente hay una pregunta que se le levanta para uno, entonces quizá no es necesario como de escuchar todo atentamente, pero si se puede, se puede. La tercera pregunta. Si un cónyuge incrédulo insiste en dejar a un cónyuge creyente, ¿qué debe hacer el cónyuge creyente? También una pregunta importante. Y esta respuesta es un poco más fácil, porque se encuentra directamente en la Escritura. 1 Corintios 7, 12 a 16, dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, lo abandona. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandona. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárase, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué debes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, si tú eres creyente y discípulo del Señor, no deberías buscar el divorcio, en caso que estás casado con alguien que no es creyente. Para el Señor existe un matrimonio, y este matrimonio tiene un valor importante, porque la persona no creyente es
recibe esta bendición del matrimonio porque hay una santificación a través de la persona creyente, de forma que también los hijos son parte del pueblo. Y un motivo también importante aquí, según el apóstol Pablo, es que al mantenerse dentro del matrimonio, nosotros podemos representar a Cristo y podemos ser también una persona que puede llegar a esta transformación del cónyuge no creyente. Entonces, en este sentido, en caso que uno está casado con una persona que no cree en el Señor, no es una razón de abandonar el matrimonio. La cuarta pregunta. ¿Existen excepciones a la prohibición de volverse a casar mientras el cónyuge vive? Bueno, aquí puede haber diferentes posturas, pero en este caso doy mi postura personal y que se basa en algunos versículos claves aquí en la Biblia. Bueno, revisando los versículos 11 y 12, está claro que cuando uno se divorcia o se separa de su cónyuge y se casa nuevamente con otra persona, está en adulterio. También podemos revisar algunos versículos, Romanos 7 y Corintios 7. En primer lugar, Romanos 7, 1 a 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que se conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer está casada, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, está libre de esta ley. De tal manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Entonces, el matrimonio está fijado en la muerte de Cristo. Nosotros somos muertos al pecado, pero también aquí se da este ejemplo de que mientras los maridos o los cónyuges están vivos, el matrimonio existe. El matrimonio es algo que existe aquí en esta tierra, pero una vez que uno muere, ya no existe. Finalmente, después de tantas cosas difíciles y duras, la gran pregunta es cuando las cosas están complicadas y mal. ¿El Señor puede restaurar los corazones de dos personas que aman a Dios y están dispuestos a vivir conforme a sus palabras? La respuesta es sí, obviamente que sí. Porque nosotros creemos en un gran Dios que puede hacer cualquier milagro, puede transformar cualquier situación. Como iglesia, como discípulos de Jesús, nosotros buscamos siempre la restauración y nunca se opta por una salida como el divorcio. Pero claro, esto significa también que creemos junto con eso en que el Señor puede hacer una obra, que puede hacer una obra en los corazones de las personas que están por tomar quizás una decisión de este tipo. Entonces, este es el primer llamado. Si tú estás casado y las cosas están mal, primero
busca al Señor y pide ayuda y pide también consejería para enfrentar estos problemas que pueden ocurrir en tu actual matrimonio. Como hemos expresado anteriormente, si esta situación pasó en tu primer matrimonio, o segundo matrimonio, o otro matrimonio, igual es importante reflexionarlo. Las decisiones o los procesos que uno ha vivido, pero esto no significa que se debería cortar el actual matrimonio o la actual situación que uno está. Recordamos también este versículo que habla en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el Señor nos llama a eso, entregarlo a Él, porque Él puede hacer milagros en cualquier situación que estamos. Nunca deberíamos seguir los consejos que se dan en este ciclo, los consejos del mundo. Siempre deberíamos buscar la verdad que está en Cristo, que Él puede renovar nuestro entendimiento de las cosas. Él puede también cambiar nuestras actitudes o nuestra conducta, nuestro corazón, que es la base de todas esas cosas que podrían pasar. Y de esta forma, si estamos dispuestos a seguirlo a Él como discípulos, estamos seguros también que el Señor puede hacer su obra en la situación que uno esté. Entonces, la respuesta es obviamente que sí. Dios es capaz de restaurar cualquier corazón que se humilla ante el Señor. Entonces, este es el mensaje para hoy día y como iglesia recordamos también eso. Que tenemos ciertas posturas basadas en la Santa Escritura, pero también como iglesia siempre buscamos al perdido o la persona que pasan por ciertas dificultades, que podría ser una separación o un divorcio, o también puede ser más amplio en este sentido, otras situaciones que uno puede estar. Pero el Señor nos llama de estar unidos y también acompañar uno con el otro, pero también predicar la verdad del Evangelio y también en este sentido aplicado en el matrimonio y en el divorcio. Esta es la palabra para hoy día y vamos a orar para que el Señor pueda obrar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tú eres fiel con nosotros. Tú no eres un Dios que cambia. Señor, sabemos que nosotros, humanos, somos cambiantes. Señor, a veces es tan difícil cumplir nuestra palabra. Y hasta incluso a veces cumplir una palabra que que deberíamos cumplir y que fue hecho algo antes de tus ojos. Señor, pido que tú nos cambias nuestro corazón y oramos para que tú puedas hacer una obra en cada uno de nosotros, que podemos buscar la santidad, podemos ser justificados por ti, por tu sacrificio en la cruz, y que podemos vivir en la situación que estamos en gozo y recordando también
que tú eres nuestro tesoro. Esto oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.